Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlos de nuevo aquí en Revista de la Universidad de México. Esta semana vamos a conversar con un poeta, escritor, un hombre de letras. Él es Eduardo Casar. Y con él vamos a conversar sobre Julio Cortázar, con el pretexto de que este año se cumplen los 50 años de su obra magna, que es Rayuela, la novela Rayuela. Nacho, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Pues con mucho gusto. Bienvenido, Eduardo. Gracias por invitarme. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, y tenemos aquí la revista. La revista de la Universidad de México, que precisamente está dedicada a los 50 años de Rayuela, y en donde escribe Eduardo Casar, entre otros, Rosa Beltrán, Gonzalo Celorio, Ignacio Solares, fíjate nomás. Yo lo conozco. Sí. Un número que va a ser de colección, yo creo. Colección, Juan Villoro, en fin, está el número verdaderamente espléndido, este número, además muy bello. Y Las Rayuelas, que es un reportaje gráfico que colectó nuestro también amigo Rogelio Cuellar, sí, y que es realmente excepcional. Bueno, pues para entrar en materia, ya presentamos a nuestro amigo Eduardo Casar. Yo le quiero decir que es profesor universitario, ya está inventariado por la Facultad de Filosofía. Ya tengo 38 años. No. ¿Muestro la plaquita? ¿O? Sí. No es egresado de la UNAM porque nunca ha salido. Así es. Entonces, novelista espléndido. Yo tengo una novela de él que me gusta mucho, El Usar. Amaneceres de Luzar, así es. Al Amaneceres de Luzar. ¿Por qué no se dice Usar? No, es usar, pero yo le quité el acento para volverlo agudo y para que rimara con mi apellido. Porque es una novela en realidad solamente hecha con juegos de palabras, no es una novela muy ortodoxa. No, pero pero además, digo, espléndidamente escrita, muy ingeniosa, me encanta. Y me acuerdo que la presentó Vicente Quirarte ahí en la facultad, tengo muy grabado, y apareció un Usar. Sí, apareció un Usar. Bueno, pues espléndido. Y bueno, hemos compartido una serie de aventuras literarias, pero yo quería comentar, esto es algo de veras especial, de que él Eduardo ha trabajado con el más allá. Porque yo tengo la impresión de que lo hace a través de la tabla Ouija. Una Ouija electrónica, pero... Entonces, imagínense que ha logrado algunas grabaciones antológicas en el más allá. Desde el más allá invoca el espíritu, baja el espíritu de algún escritor y lo entrevista Eduardo. La de Borges es una entrevista antológica verdaderamente, porque, bueno, además acaba de morir Borges, todavía estaba su fantasma por aquí papaloteando. Pero la que hizo con Julio Cortázar, yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Julio es poner, aunque sea un fragmento de esa maravillosa entrevista hecha en el más allá con Eduardo, y luego que nos platique cuál fue su técnica, porque no es fácil invocar las almas. ¿Sí? Pues me imagino que no. Bueno, después nos explicas cómo le haces. Sí, es fácil. Es fácil. Bueno, ¿por qué no? Vamos a verla, vamos a escuchar la voz de Cortázar y la entrevista que le hace Eduardo Casar, un fragmento. Y ya nos explicará para Eduardo, que también el público entre cómo fue que logró jalar el espíritu de Cortázar a la tierra. Bueno, yo creo que lo que debería hacer es dedicarse al espiritismo. A lo mejor a eso se dedica y no nos dice. No, bueno, obviamente que aquí está la prueba, pero creo que le dejaría más que como profesor universitario. Bueno, sí, así seríamos dos escritores ya metidos en el espiritismo, ¿verdad? Sí, que no se haga Nacho, ¿verdad? Bajo el amparo de Francisco y Madero. El amparo de Francisco y Madero. Bueno, vamos a oír eso, ¿no? Vamos a oírlo. Ya que andas por el aire, Julio, te podríamos entrevistar por radio o aquí, a ver si te animas a platicar de una vez. ¿Qué opinas? En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. En la medida en que las pausas, las equivocaciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. Bueno, ¿qué opinión te merecen los actuales dueños del mundo? Ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo.
Con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia. Oye, Julio, poniéndonos nostálgicos, nos contabas antes de lo que hacías cuando llegaste a París. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles. Y allá donde estás, ¿cómo te reconoces con los cronopios? Nos miramos brillantemente al cruzarnos en el zaguán o los dormitorios. Tenemos algo de hormigas yendo y viniendo, frotándose las antenas al pasar. Escribí esta oración para el coloquio. Julio nos dejó huérfanos, pero no encerrados. Dime qué puedo hacer con ella. Suba a la tribuna y abra los discursos con una oración que es siempre un modelo de verdad y discreción. ¿Y por qué no has pasado últimamente por la Ciudad de México? Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. ¿Qué opinas de los que desprecian la literatura? Se puede vivir sin pensar. Supe que ya te encontraste con Borges. ¿Qué hizo cuando llegó? Ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Bueno, Julio Cortázar, pues de veras muchas gracias. ¿Qué se te ocurre que hagamos para terminar esta entrevista? Cantamos el himno nacional y nos retiramos en buen orden. Bueno, espléndida entrevista. A ver, platícanos. Pero yo sí creo que hay algunas cuestiones importantísimas, porque dices que anda en el aire. O sea, tú lo bajaste del aire. Pues en realidad lo bajé de varios discos. Lo que pasa es que esa es una entrevista que hice para Radio UNAM precisamente. Y bueno, una manera de traer a un escritor. Cortázar grabó muchos materiales de sus cuentos, incluso de sus poemas y de entrevistas. Por eso hay un tono coloquial que cambia en algunas respuestas y un tono un poco más de impostación de lectura en otras, sí, ¿no? Entonces lo que hice fue revisar todo ese material y sacar las frases y adecuar unas preguntas que correspondieran a esas frases. Yo creo que se logra ahí una conversación, curiosamente, porque incluso él habla ahí de cómo cuando escucha un disco grabado por un escritor que ya ha fallecido, siente que es una voz como del más allá. Sí. Entonces eso, diciéndolo en la entrevista, sonaba todavía mucho más verosímil, convincente y fuerte, ¿no? ¿Y por qué? Porque Cortázar tiene un elemento esencial en su literatura, que es el juego. Sí. Si nosotros pensamos, Rayuela es el nombre de un juego, es lo que le llamamos aquí el avión, ¿no? Que brincan persiguiendo una piedra o un papel mojado. Y esa cuestión del juego realmente pienso que es la semilla de la literatura cortasariana. Un juego tomado en serio, pero una manera pues de entregarse a un mundo de ficción, de jugar con el lenguaje, de no dejarlo quieto, de buscar intersticios en la realidad, de disfrazarse. Por eso también su afinidad con el jazz. En el jazz hay esa cuestión que es la improvisación, ¿sí? Que es un margen de juego. Julio Cortázar escribía como si estuviera tocando jazz, iba buscando aspectos. Incluso la propia Rayuela propone a la entrada un juego con el lector, que es ir siguiendo capítulos salteados, según una tabla que aparece ahí, que no es Ouija, sino que es numerada, ¿no? Y es por eso, por lo que hice la entrevista, tratando de hacer un homenaje al mismo tiempo al espíritu del juego de la literatura de Julito. Es muy importante, muy curioso. Yo realmente no había tenido la suerte de oírla con tanta atención como en este momento, cuando dice de la respiración. Porque dice, cuando lo oyes en el radio, bueno, puede ser en el radio o en la televisión y todo, la misma respiración ya te da algo del personaje que está siendo entrevistado, y si alguien tenía una respiración particular, era Cortázar, con eso de que arrastraba las eres, sí, por su herencia francesa, ¿no? La respiración, pues, es la base del ritmo en la oralidad. Y lo difícil es trasladarla a la escritura,
hay escritores magníficos para hacer que se oiga la respiración de la oralidad en Cortázar sus novelas. Cortázar es uno de ellos. Cortázar, en las novelas que hizo antes de Rayuela, en sus propias novelas, tiene discusiones muy intelectuales, pero esas discusiones intelectuales tienen un carácter muy palpablemente cotidiano, precisamente por esa respiración, por ese ritmo con el que están hechas. Es como una conversación atrae, no solamente porque uno diga verdades o cosas interesantes, sino también porque es un acto vivo de como una especie de baile de cuerpos, de emotividades, de afectividad, ¿no? Él en un momento dado también dice que ya se aburría de la novela convencional, ¿no? Y que quería hacer otra cosa. Y yo creo que lo que estás diciendo es justamente lo que él proyectaba en sus novelas, en su escritura, de romper totalmente con la estructura de una novela y con las historias de la novela convencional, ¿no? Sí, así es, porque hizo una novela que podía construirse a partir de la actividad del lector con fragmentos. Cortázar se aburría, como uno se aburre de un juego y busca otro. Se aburrió incluso de sus cuentos tan perfectos de los 4 o 5 primeros libros y comenzó a hacer otro tipo de cuentos. Se aburrió de las novelas, incluso como Rayuela, y comenzó a hacer libros de fragmentos también, como Último Round o La Vuelta al Día en 80 Mundos. Es decir, era un niño muy inquieto a la hora de jugar, ¿no? Me contaba Aurora Bernardes, su esposa, sí, que era impresionante porque tenía ya grande un cuarto lleno de juegos, verdaderamente. O sea, no es mentira, seguía jugando. Es que tenía algo de niño, ¿no? Incluso físicamente. Y además fue un niño huérfano, ¿no? No. Bueno, no, creo que la presencia del padre no fue... Bueno, los abandonó. Bueno, en ese sentido me refiero a la orfandad del padre. Yo nunca he averiguado muy bien la vida de Cortázar. Bueno, la mamá sí murió solamente conozco una biografía de Golubov o algo así. Pero lo que a él le interesaba era la literatura, era también esa cuestión de aislarse. Eso de ser niño huérfano es muy bueno, de ser hijo único, porque lo volcaba hacia adentro de sí mismo, y uno de los mejores campos de juego, estadio de prácticas y alberca olímpica de alguien es su propia interioridad. Sí. ¿Sí? El mejor campo de juego es nuestra vida interior, y uno de los grandes constructores de vida interior es la literatura. Cortázar es igual a su literatura. Todos tenemos también nuestros juguetes y traemos nuestras plumas fetiche y cosas así, pero no lo admitimos tanto. En cambio, Cortázar lo que hacía era encararlo de una manera consciente y decidida, ¿no? Pues, ¿qué les parece si vamos ahorita a ver un reportaje, un pequeño clip sobre cómo juegan 55 artistas con la Rayuela de Cortázar en una exposición que está itinerante, que como anunciaste tú está aquí en la revista, y que fue planeada por Rogelio Cuellar, y anda por algunas ciudades del interior del país, pero aquí tenemos una pequeña muestra de lo que se está presentando en estas rayuelas.
un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Bueno, después de la maravillosa invocación que hizo Eduardo Casar del espíritu de Cortázar, ¿qué les parece si ahora nomás, simplemente como el mayor homenaje que podemos hacerle es verlo y oírlo? Estamos hablando de su respiración tan particular, de sus R's arrastradas. Entonces, este es un fragmento de una entrevista que le hizo Joaquín Soler en el programa A Fondo de la televisión española en 1977. Veamos a Julio Cortázar. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Posibilidad de elecciones, de dejar de lado una parte del libro y leer otra, o leerla en otro orden, y crearse un mundo en el cual él desempeñaba un papel activo y no pasivo. Yo sé muy bien que en la práctica eso no corresponde exactamente con mis deseos, digamos, teóricos, porque finalmente los lectores de Rayuela la han aceptado en su conjunto como un libro, y en ese sentido es una novela como cualquier otra. Pero también sé que muchos de esos lectores han sentido que se les reclamaba una participación mucho más activa. Bueno, pues ya invocamos el espíritu de Cortázar, nos habló de su técnica, nos echó a perder un poco porque lo hizo a través de discos, y él me dice que es más misterioso un disco y el teléfono que el espiritismo. Ahí tendríamos nuestros puntos de encuentro, pero lo cierto es que yo vuelvo a recomendarles la revista de la universidad del mes de agosto, porque trae unos artículos espléndidos, y también especialmente Eduardo Casar, porque nos cuenta algo que yo quisiera mencionar con él. Primero, algo que él le da crédito a nuestro amigo Gonzalo Celorio, que dice que así como decimos que la historia se divide en antes y después de Jesucristo, JC, la literatura se divide en antes y después de Julio Cortázar, JC. Y una vez un profesor en la Universidad de Guadalajara me dijo, pero ¿no ha pensado usted lo más curioso? Que el personaje del perseguidor se llama no Charlie Parker, sino Johnny Carter. Otro JC. Otro JC, o sea que ya no sé si sería intencional o no. Pero a ver, cuéntanos, porque además Eduardo le prestaron Rayuela, la leyó y dice que al principio como que no le entendió mucho. No, Rayuela es una novela muy llena de referencias culturales. A mí me la prestaron, digamos, en el último año de preparatoria, y no entendía las referencias culturales. Incluso yo muchas veces, a la hora de hablar de Cortázar, pienso que es muy recomendable también decir, bueno, comiencen con los cuentos, comiencen con historias de cronopios y de famas, con La Autopista del Sur, con Casa Tomada, porque Rayuela, con toda esa cantidad de referencias culturales, puede desconcertar a un lector. A mí me desconcertó, pero como me la había prestado una amiga y yo no iba a decir, ahí no entendí nada, no iba yo a quedar mal, hice un esfuerzo y me puse a buscar las referencias culturales. Rayuela es al propio tiempo una guía de la cultura occidental, en cierto sentido, una guía, claro, de preferencias de Cortázar, y a mí fue la novela que me hizo decidirme a estudiar letras, no a escribir. Eso ya lo decidí cuando conocí amigos que escribían, pero yo me metí a letras, yo iba para economía, después de la conmoción de Rayuela, porque Rayuela me dio la certeza de que yo pensaba con palabras, y de que las palabras de nuestro propio pensamiento, no solamente las ajenas, nos
afectan, nos hacen cosas, nos mueven, nos conmueven y nos dan un espesor interno y, como decía, una vida interior que de otra manera uno no adquiere. Después de esa experiencia, que fue muy intensa, fue cuando dije, bueno, me voy a estudiar literatura. Si esto es la literatura, esto es el mundo en el que yo decido naufragar, ¿no? Bueno, es cierto que es una novela que cuando nosotros la leímos, ¿no? Una generación de los años 70, 80, nos marcó, ¿no? Nos marcó dentro de todo el boom literario que había en ese momento. Pero yo creo que, no sé, también debe de haber marcado un hito en las letras universales. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, porque es una novela que es una novela autorreferencial. Es decir, gran parte de las discusiones son sobre literatura. Los llamados capítulos prescindibles, o las teorías del personaje que se llama Morelli ahí, son como antídotos contra formas tradicionales de novela. Entonces, en ese sentido, yo creo que abrió grandes posibilidades al juego con la novela. La novela es el género más omnívoro de todos. Puede contener una obra de teatro, un poema, un monólogo, cosa que no puede hacer un poema no puede contener una novela porque sería muy grandote, un haiku, imagínate, ¿no? Pero Cortázar dio otros prismas, pues, para ver la novela. Sí. Yo sí creo en eso. Así Oye, y realmente a mí me llama la atención lo viva que sigue Rayuela. A pesar de sus dificultades, casi, por ejemplo, yo también, que tengo alguna clase aquí en la universidad, casi todos los años les dejo leer Rayuela. Es curioso que muchos alumnos, a pesar de estamos en un taller de creación, pues no han podido terminarla. Sí, puede ser novelas con las que pasa eso. Pues es que no es una novela fácil tampoco, ¿no? Puede ser por la cantidad de referencias culturales. Ahora, la experiencia de lectura siguiendo los capítulos salteados es magnífica porque uno no sabe en qué parte va de la novela, no sabe qué tan avanzado va. Sí. No tiene el pedacito de hojas que falta y está creando las expectativas de cómo irá a cerrar, sino que al ir brincando uno no sabe si no consulta el tablero de dirección de la entrada, no sabe en qué parte va. Y eso crea una experiencia muy viva. Yo creo que Rayuela ha envejecido en ciertos aspectos, porque la maga, pues sí, realmente es medio puramente sensible y no es tan racional, pero hay otras personajes, mujeres, que son muy racionales, como la Pola o como la pianista. Bueno, la pianista no es tampoco muy racional, pero es muy chistosa, ¿no? Sí. Y bueno, pero también yo he visto que a mis alumnos actuales también les gusta. Cortázar es un escritor con quien se simpatiza mucho. Sí, bueno, también porque tiene un humor muy especial en la escritura, Cortázar, ¿no? Creo que sí, habría que hablar también de esa parte de su escritura, porque es importantísima y habría que saborearlo de una cierta manera, porque si no lo conoces bien y no lo has leído, igual no lo aprecias en toda su magnitud de ese humor, ¿no? Y es un escritor que se alimenta, un narrador que se alimenta todo el tiempo de poesía, y entonces tiene una gran capacidad de crear imágenes y de crear ritmos. Leer un capítulo como el capítulo 7, el capítulo del beso, es realmente un poema, y esa cuestión rítmica es enormemente cautivadora. Junto con el humor, junto con el juego, está toda esta fuente poética y el carácter intelectual también. Sí. Hay discusiones realmente literarias. Ajá. Y luego también está la psicología de los personajes, que es también una parte maravillosa de su trabajo en la novela, ¿no? Sí, bueno, yo que imitaba a D'Artagnan después de leer Los Tres Mosqueteros, pues salí imitando a Oliveira. ¿Y qué es lo que tiene Oliveira? Básicamente un gran escepticismo. ¿Sí? Es un hombre sin atributos, como el de Musil. Sí, ¿sí? Claro. Es un hombre que busca no ser calificado, no ser encasillado. Sí. ¿No? Y es curioso que, como Cortázar, mi artículo se centra un poco en eso, confiesa una gran influencia en esa época, sobre todo del hinduismo, del budismo,
le interesaba mucho todas las cuestiones estas de la renuncia al yo, y yo he pensado que es parte del juego su acercamiento al hinduismo, es parte de su concepto lúdico de la literatura. Tienes razón, originalmente la novela se iba a llamar Mandala. Sí. No mandala en el imperativo argentino de mandala, ¿no? Sino de mandala, este dibujo en realidad de las relaciones entre lo cósmico y lo individual, ¿no? Bueno, pues hay mucho que hablar acerca de Cortázar, mucho que leer. Recomiéndanos. Bueno, ya recomendaste que empecemos por las novelas más cortas, por los cronopios cuentos. Y historias de cronopios y de famas, y tal vez los cuentos del principio. Sí. ¿No? Y bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nacho, 200 un programa más o un programa menos. 200 programas. Muchas felicidades. Qué gusto estar en este número para cerrado. 400, te invitamos para el 400. A ver si llego. A ver si llegamos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.